Hola queridos amigos, nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo este espacio de diálogo, de reflexión basado en la palabra de Dios. Y empezamos a hablar de un texto que hay en la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 1, donde se nos habla de lo que podemos llamar la escalera de la transformación, la escalera del cambio, la escalera de la santificación. De eso queremos hablar y vamos a empezar a ver cada una de las partes que menciona aquí el apóstol. Porque dentro de las cosas que se mencionan como parte de los que son los peldaños para que nosotros podamos ir creciendo y superándonos, encontramos en 2 de San Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 5, se nos habla en primer lugar de la fe, vuestra fe. Bueno, vamos a hablar un poco de la fe, porque evidentemente la fe es fundamental. Ahora, muchas veces nosotros hablamos de la fe en términos de el perdón. Por la fe creemos en Jesús y como resultado nosotros recibimos el perdón. Pero vamos a tratar de explicar un poco lo que es la fe, qué significa la fe, para qué sirve en realidad la fe y por qué es tan importante la fe en el proceso de santificación. En primer lugar, quiero decirte que la fe es vital en el proceso de santificación porque la fe nos conecta a cada uno de nosotros con el único poder que puede generar el cambio. Cuando nosotros creemos en Jesús como nuestro Salvador personal y lo aceptamos, recibimos la gracia del perdón. Pero aparte hay otro regalo que Dios nos hace cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor. Y es la presencia, el don, el bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida, para que el Espíritu Santo nos convenza de nuestra condición caída, de pecado, que tenemos que escapar del juicio de Dios, que necesitamos la justicia de Cristo. El Espíritu Santo hace una obra en nosotros de convicción interna para que nos demos cuenta de nuestra necesidad. Ese regalo del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros está asociado al hecho de creer. Si nosotros no creyéramos, no tendríamos perdón, no seríamos justificados por la fe y no recibiríamos en consecuencia el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo, como ya dijimos, es la persona de la deidad que de una manera más específica, más determinada, se encarga de lo que podemos llamar el proceso de santificación en cada uno de nosotros. Así que la fe es fundamental, porque sin fe simplemente no podemos recibir el Espíritu Santo. Y sin fe no podemos, al no recibir el Espíritu Santo, no podemos experimentar la transformación. Esto me parece importante que nos quede claro. Sin fe no hay cambio, sin fe no hay transformación. Ahora bien, hay que creer también que Dios puede realmente obrar en nuestra vida, que Dios puede hacer lo que Él quiere hacer. Jesús en una ocasión le dice a un padre desesperado, oye, al que cree todo le es posible, ¿no? Entonces, si nosotros creemos que Dios puede cambiar nuestra vida, realmente Dios la puede cambiar. Pero vamos a describir un poco la fe. En Hebreos capítulo 11, en el versículo 1, nosotros encontramos que ahí la palabra de Dios nos dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que la fe es certeza, la fe es convicción. Por lo tanto, la fe es una firme seguridad. Podríamos decir que la fe es confianza. Creer es confiar. Tener fe es confiar. En este caso es confiar en Dios, confiar en lo que Dios nos ha dicho, confiar en la palabra de Dios, confiar en las promesas de Dios. Por supuesto, ante todo, confiar en la persona de Dios. Confiar, depositar nuestra confianza en la persona de Dios. O sea, esto es un aspecto muy importante, porque la fe es algo que debe anclarse a algo concreto, definido. No es una mera expectativa, es una confianza en alguien. La fe bíblica es confianza en Dios, es creer en Dios y creerle a Dios, creer lo que Él nos ha dicho, creerle esas preciosas y grandísimas promesas
que Él nos ha dejado a lo largo de toda la revelación que nos permiten a nosotros ser participantes de su naturaleza. Entonces, creer en y creer a. Creer en Dios y creerle a Dios. La fe es, como hemos dicho, un acto de confianza, pero fíjate lo que dice a continuación el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es algo muy importante. Es cierto que nosotros tenemos, desde el punto de vista de las ciencias, podemos, por ejemplo, mencionar la primera ley fundamental de la biología, ¿no? Que la vida solo proviene de la vida. Por lo tanto, desde un punto de vista científico es imposible que la vida existiera sin una vida original, y esa vida es Dios. Pero sin fe es imposible creer el acto de la creación. Sin fe es imposible aceptar un ser todopoderoso que al mandato, a la orden de su palabra, de la nada, creación ex nihilo, de la nada, trajo a la existencia todo lo que hay en este mundo. Para aceptar eso, necesitamos fe. La fe nos permite creer en Dios, entonces, como Creador todopoderoso. La fe nos permite confiar en un Dios que es Creador todopoderoso. Así que la fe es confianza en Dios, la fe es creerle a Dios, la fe es creer en Dios como un Dios todopoderoso, que lo puede hacer absolutamente todo. Y la fe, hay algo más. El versículo 8 de Hebreos 11 dice algo muy interesante. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La fe tiene otro componente. La fe es algo dinámico, es algo vivo. La fe no es un mero asentimiento intelectual, no es meramente creer en algo. La fe está viva, es dinámica, la fe actúa. Entonces, cuando yo creo en Dios, cuando yo le creo a Dios, cuando yo confío en el poder de Dios, entonces automáticamente, de manera casi natural, hago la voluntad de Dios, obedezco a Dios. ¿Captan esta idea? Por la fe, Abraham obedeció. La verdadera fe, que es creer en Dios, creerle a Dios, aceptar que Él es todopoderoso, es dinámica, está viva. La fe nunca está muerta. De hecho, Santiago dice, la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. Así que es importante que comprendamos este aspecto, que la fe auténtica, la fe verdadera, está viva. La fe auténtica se expresa, la fe auténtica se materializa a través de conductas. Toda la epístola de Santiago es una epístola donde Santiago trata de argumentar la importancia de las obras, de la conducta, como la evidencia, como la demostración de nuestra fe. Cuando hay fe, hay lealtad a Dios. Cuando hay fe, hay obediencia a la palabra de Dios, porque creo en Dios, le creo a Dios, su palabra, y acepto que Dios es mi soberano todopoderoso, mi Padre, y acepto su dirección. Entonces la fe, como algo dinámico, es algo que produce obediencia. Por eso dice, por la fe Abraham obedeció, confió en Dios, confió en su palabra, le creyó a Él, aceptó la dirección de Él. La fe está viva, nunca, la verdadera fe siempre está viva, nunca está muerta. En el mismo capítulo 11, cuando se habla de Moisés, por ejemplo, dice luego otra cosa, por la fe dejó Egipto, no temiendo a la ira del faraón. Y dice a continuación, porque se sostuvo como viendo al invisible. La fe hace que lo invisible sea visible a nosotros. Visible a los ojos de la fe. No te estoy hablando visible en una dimensión física. Pero la fe te permite visibilizar a Dios. Nos permite vivir en la presencia de Dios. Tener a Dios como alguien cercano a nosotros. Sabemos que Dios está ahí. Creemos que Dios nos ve. Creemos que Dios nos acompaña. Creemos que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La fe nos permite tener una conciencia expandida, una conciencia más amplia, no solamente una conciencia que puede ver lo físico, lo tangible, lo concreto, lo material,
sino que nos permite ver, discernir la dimensión espiritual de la vida, de las cosas. Nos permite tener una dimensión espiritual. Así que la fe es vital en el proceso de santificación, porque sin fe no hay justificación, sin fe no hay derramamiento del Espíritu Santo, y sin Espíritu Santo no hay santificación. Así que esta fe que cree en un Dios todopoderoso, que confía en Él y que le cree a Él en su palabra, sus promesas, esta fe que obedece, esta fe dinámica, esta fe que se manifiesta constantemente y que se sostiene como viéndolo a Él permanentemente, es la fe santificante, la fe que nos transforma, la fe que nos cambia. Ten fe. La fe es fundamental. El relato del Evangelio nos cuenta una noche en que Jesús caminaba sobre el mar y cuando Pedro lo vio, quiso hacer lo mismo. Jesús lo llamó. Pedro empezó a caminar, pero de pronto se hundió. Gritó: Señor, sálvame. Jesús lo sacó. Y lo que dijo a continuación es: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Sin fe no podemos caminar hacia Jesús. Que Dios nos ayude para que podamos crecer en fe, tener más fe cada día. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.